difunde el CO2 a los alvéolos y posteriormente es expulsado. La siguiente gráfica muestra un aumento progresivo del porcentaje de oxígeno unido a hemoglobina a medida que aumenta la presión de oxígeno sanguínea, a lo que se le denomina saturación porcentual de hemoglobina. Como la sangre que sale de los pulmones y entra a las arterias sistémicas tiene una presión de CO2 de 95 milímetros de mercurio, se puede ver en la curva de disociación que la saturación de oxígeno habitual de la sangre arterial sistémica es en promedio del 97%. Por el contrario, en la sangre venosa que vuelve desde los tejidos periféricos, la presión de oxígeno es de aproximadamente 40 milímetros de mercurio y la saturación de hemoglobina es del 75%. Existen factores como el cambio de pH de 7.4 a 7.2 ácido desplazado en la curva hacia la derecha. Por el contrario, si es de 7.6 alcalino, es hacia la izquierda. Este es debido al desplazamiento de la curva hacia la derecha, por aumento de las concentraciones de CO2 y de los iones hidrógeno en sangre, lo que aumenta la liberación de oxígeno desde la sangre hacia los tejidos. El uso metabólico del oxígeno por las células en el efecto de la presión de oxígeno intracelular sobre la velocidad de utilización del oxígeno, el principal factor límite de la concentración de ADP en las células. Siempre que la presión de oxígeno intracelular esté por encima de 1 milímetro de mercurio, la velocidad de utilización del oxígeno se hace constante para cualquier concentración dada de ADP en la célula. Por el contrario, cuando se altera la concentración de ADP, la velocidad de utilización del oxígeno se altera en proporción a la modificación de la concentración del ADP. El aumento de la concentración de ADP aumenta la utilización metabólica de oxígeno, que se combina con los diversos nutrientes celulares, liberando energía, que vuelve a convertir el ADP en ATP. La combinación de la hemoglobina con el monóxido de carbono es el desplazamiento del oxígeno por el monóxido de carbono. Se combina con la hemoglobina en el mismo punto de la molécula de hemoglobina que el oxígeno. Desplaza el oxígeno de la hemoglobina, reduciendo de esta manera la capacidad de transporte de oxígeno de la sangre. Además, se une con una afinidad aproximadamente 250 veces mayor que el oxígeno, lo que se demuestra con la curva de disociación de monóxido de carbono a hemoglobina, con una presión parcial de monóxido de carbono de solo 0.4 milímetros de mercurio en los alvéolos, que es 1 sobre 250 de la del oxígeno alveolar normal. Permite que el monóxido de carbono compita en situación de igualdad con el oxígeno para combinarse con la hemoglobina y hace que la mitad de la hemoglobina de la sangre se una al monóxido de carbono en lugar del oxígeno. Por tanto, una presión de monóxido de carbono de solo 0.06 milímetros de mercurio puede ser mortal. A la presión de oxígeno arterial normal de 95 milímetros de mercurio hay disueltos aproximadamente 0.29 milímetros de oxígeno en cada 100 milímetros de agua de la sangre, y cuando la presión de oxígeno de la sangre disminuye al valor normal de 40 milímetros de mercurio normales, en los capilares tisulares solo permanecen disueltos 0.12 milímetros de oxígeno. En otras palabras, normalmente se transportan 0.17 milímetros de oxígeno en estado disuelto a los tejidos por cada 100 mililitros de flujo sanguíneo arterial. En condiciones normales se transporta un promedio de 4 mililitros de dióxido de carbono desde los tejidos hacia los pulmones por cada 100 mililitros de sangre y tiene relación con el efecto ácido básico. Formas químicas en las que se transporta el dióxido de carbono son: en estado disuelto, con unión a hemoglobina y en forma de ion bicarbonato. Una pequeña parte del dióxido de carbono se transporta en estado disuelto hasta los pulmones. La presión del CO2 de la sangre venosa es de 45 milímetros de mercurio y la de la sangre arterial es de 40 milímetros de mercurio. Por lo tanto, la cantidad de dióxido de carbono que está disuelto en el líquido de la sangre a 45 milímetros de mercurio es de aproximadamente 2.7 milímetros sobre decilitro. La cantidad disuelta a 40 milímetros de mercurio es aproximadamente 2.4 mililitros, o una diferencia de 0.3 mililitros. Por tanto, solo se transporta aproximadamente 0.3 mililitros de dióxido de carbono en forma disuelta por cada 100 mililitros de flujo sanguíneo. Esto aproximadamente es el 7% de todo el dióxido de carbono que se transporta normalmente. El dióxido de carbono disuelto en la sangre reacciona con el agua para formar ácido carbónico.
En otra fracción de segundo, el ácido carbónico que se ha formado en los eritrocitos se disocia en iones hidrógeno y bicarbonato. La mayor parte de los hidrogeniones se combinan después con la hemoglobina de los eritrocitos, porque la proteína hemoglobina es un potente amortiguador ácido básico. A su vez, muchos de los iones bicarbonato difunden desde los eritrocitos hacia el plasma, mientras que los iones cloruro difunden hacia los eritrocitos para ocupar su lugar. Esto es posible por la presencia de una proteína transportadora de bicarbonato cloruro especial en la membrana del eritrocito que transporta estos dos iones en direcciones opuestas y a las velocidades rápidas. Así, el contenido en cloruro de los eritrocitos venosos es mayor que el de los eritrocitos arteriales, un fenómeno que se llama desplazamiento del cloruro. La combinación reversible del dióxido de carbono con el agua en los eritrocitos bajo la influencia de anhidrasa carbónica es responsable de aproximadamente el 70% del dióxido de carbono que se transporta desde los tejidos a los pulmones. Se representa la dependencia del dióxido de carbono sanguíneo total en todas sus formas respecto a la presión del CO2. Se debe observar que la presión del CO2 sanguínea normal varía entre los límites de 40 milímetros de mercurio en la sangre arterial y 45 milímetros de mercurio en la sangre venosa, que es un intervalo muy estrecho. La fijación de oxígeno a la hemoglobina tiende a desplazar CO2 de la sangre. Este fenómeno se llama efecto de Haldane. El efecto de Haldane resulta del simple hecho de que la combinación de oxígeno por hemoglobina desplaza CO2 en la sangre de dos maneras. A. La hemoglobina más ácida tiene menor tendencia a combinarse con el CO2. B. La acidez incrementada de la hemoglobina le hace liberar un exceso de iones de hidrógeno. El cociente de la producción de dióxido de carbono respecto a la captación de oxígeno se denomina cociente de intercambio respiratorio, R, es decir, cociente de intercambio respiratorio es igual a la tasa de producción de dióxido de carbono entre la tasa de captación de oxígeno. El valor de R cambia en situaciones metabólicas distintas. Cuando una persona utiliza exclusivamente carbohidratos para el metabolismo corporal, la relación de intercambio respiratorio aumenta hasta 1. Por el contrario, cuando una persona utiliza únicamente grasas para obtener energía metabólica, el valor de relación de intercambio respiratorio disminuye hasta un valor tan bajo como 0.7. Cuando se usa proteínas es de 0.85. El ritmo respiratorio está generado por una agregación laxa de neuronas en la región ventrolateral del bulbo raquídeo, que forma el centro de la ritmicidad para el control de la respiración automática. Dentro de este centro se han identificado 4 tipos de neuronas que se activan en diferentes etapas de inspiración: neuronas I de inspiración y neuronas E de expiración. Un aumento del CO2 en sangre estimula la respiración de manera indirecta al disminuir el pH de la sangre y el líquido intersticial cerebral. Un aumento de CO2 en sangre incrementa la concentración de hidrógeno, del líquido cefalorraquídeo y del líquido intersticial, y por eso estimula las neuronas quimiorreceptoras en el bulbo raquídeo.